Hola, estimados, estimadas docentes de la cátedra. Mi nombre es Juan Fermín Salvatierra y este es mi coloquio, el cual titulé El sinuoso camino a la democracia. Bien, a modo de presentación, me gustaría hacer un repaso de la consigna en la cual ustedes nos pidieron que elijamos un tema que atraviese la totalidad de la materia y yo no seleccioné ninguno de los que ustedes nos recomendaron, sino más bien elegí la relación que hubo durante este periodo entre la política y la economía, es decir, primero cómo fueron cambiando estos distintos factores a lo largo del periodo, es decir, la política y la economía atravesaron diversas transformaciones, y también cómo se interrelacionaron estos dos focos de análisis y cómo se condicionaron entre sí para pasar de 1852, en el cual tenemos un contexto, a 1912, que es otro contexto completamente diferente. Cómo fue ese viaje, cómo fue ese camino, poniendo foco en estos dos factores para llegar finalmente a la ley Sáenz Peña de 1912. Dividí el coloquio en tres partes. La primera parte la llamé La política al servicio de la economía, que es el periodo que va de 1852 a 1880, es decir, la batalla de Caseros hasta el ascenso de Roca. La segunda parte, que es la era roquista en sí, que va de la primera presidencia de Roca a su segunda en 1904. Y finalmente, para cerrar, la última parte la llamé Abriendo las urnas, que va desde 1904, la última presidencia de Roca, a 1912, la sanción de la ley Sáenz Peña. Entonces, bien, comencemos. La primera parte la llamé La política al servicio de la economía porque en este momento, en 1852, finalizada la batalla de Caseros, Urquiza vence a Rosas, se abre un periodo de disputas, de luchas entre lo que fue la Confederación, es decir, el interior del país, contra Buenos Aires. ¿Y por qué digo que en este periodo la política está al servicio de la economía? Porque estas disputas van a estar principalmente orientadas por imponer un modelo económico, es decir, tenemos por un lado Buenos Aires, con el puerto, con los ingresos de la aduana, con la oligarquía terrateniente, la cual quería imponer un modelo agroexportador de inserción en la División Internacional del Trabajo, en el cual el país exportaba materias primas y alimentos e importaba los productos manufacturados europeos de valor agregado. Es decir, abrir la economía en una totalidad. Mientras que la federación, lógicamente, no apoyaba este modelo debido a que salía gravemente perjudicada de dicho modelo, ya que las industrias del interior no podían competir con esta importación de productos manufacturados europeos que tenían precios realmente competitivos producto de su desarrollo tecnológico. Bien, este periodo de enfrentamiento se abre a partir de la revolución del 11 de septiembre de 1852, es decir, apenas 6 meses después de que Urquiza vence a Rosas. Buenos Aires se declara como entidad autónoma, como independiente de la Confederación, de lo que sería una primera aproximación a lo que es la Argentina de hoy, la nación. En este periodo que va de 1852 a 1859, que es la batalla de Cepeda, tenemos como intentos de aproximación, intentos de convivencia entre dos entidades autónomas, con algunas invasiones, con intentos de dominar al prójimo, pero con una especie de intento de convivencia que va a ir creciendo en niveles de tensión hasta que en 1859 sucede la batalla de Cepeda, la cual gana el ejército de la Confederación de Urquiza, pero que Buenos Aires lógicamente no va a reconocer esa victoria, no se va a someter a la Confederación, no va a federalizar Buenos Aires, y en 1861 sucede la batalla de Pavón, la cual va a triunfar Buenos Aires de manera bastante polémica por la actitud que tomó Urquiza en esta batalla, pero no viene al caso. Bien, una vez sucedida la batalla de Pavón, triunfado Buenos Aires, logra imponer su modelo económico para la totalidad del país, que no es como el que conocemos hoy en día, es decir, no estaba la Patagonia. Impone su modelo económico de apertura, de,
de la economía a los productos importados, un modelo agroexportador de país, si se quiere, en el cual yo lo expliqué anteriormente, con la primera presidencia de Mitre. Bien, triunfa Buenos Aires en esta serie de disputas. Sucede la guerra del Paraguay, que es un hecho importante debido a que en defensa, volvemos al título de la primera parte, en defensa o pensando estratégicamente desde un sentido desde un sentido económico, de modelo económico, Buenos Aires, aliado con el imperio brasileño y el Estado uruguayo, va a invadir, va a aliarse para atacar Paraguay, que representaba otro modelo económico en el cual el Estado era centralizado, el Estado era el capitalista de la economía y era proteccionista con respecto a sus industrias del interior. Es decir, a partir de la política en Buenos Aires se lleva a una defensa de un modelo económico que representaba el gobierno paraguayo y que también era una cierta amenaza eh, por la cierta simpatía que podía llegar a generar en las montoneras federales este gobierno paraguayo y cómo se podían aliar en contra de la propia Buenos Aires. Sucede la guerra del Paraguay, la cual le va a costar muchísimo dinero al Estado argentino y se va a endeudar de sobremanera con el capital europeo, principalmente británico, y va a empezar a generar ciertas fisuras económicas y va a empezar a generar cierta resistencia a este modelo económico. La guerra del Paraguay termina con la presidencia de Sarmiento, pero ya para 1874, luego de la crisis de 1873, que es generada por esta guerra del Paraguay, la fiebre amarilla y una especie de crisis internacional, empieza a evidenciarse la primera fisura o el decaimiento del poder del porteñismo con la presidencia de Avellaneda al frente del Partido Autonomista Nacional, que le va a ganar las elecciones a Mitre en 1874. Bien, sucede la presidencia de Avellaneda y entramos ya en la parte 2, que es la era roquista propiamente dicha, en el cual Roca, al frente del Partido Autonomista Nacional, va a vencer a Carlos Tejedor, gobernador de Buenos Aires, en las elecciones y también en el campo de batalla, lo que le va a permitir federalizar Buenos Aires y luego de la conquista del desierto va a lograr imponer el Estado Nacional por sobre la totalidad del territorio. Va a lograr que el Estado Nacional amplíe sus planos de jurisdicciones, ya sea al ámbito de la economía, de la emisión monetaria, de la toma de deudas. Va a intentar empoderar al Banco Nacional que había fundado Sarmiento para que tenga más peso en la economía que lo que tenía el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el cual lógicamente jugaba para los intereses de la oligarquía bonaerense. Bien, es decir que con Roca se logra imponer el Estado Nacional, lo que va a traer cierta estabilidad política, es decir, el PAN, el Partido Autonomista Nacional, tiene estabilidad política, lo que también va a traer inversiones del exterior y también el Estado mismo se va a encargar de hacer grandes inversiones, incluso las que sobrepasaban su capacidad de inversión, que va a suplir mediante la toma de préstamos, de deuda. La primera presidencia roquista es la etapa dorada del roquismo, en el cual se despliegan grandes redes de ferrocarriles, por ejemplo, y, para la presidencia de Juárez Selman en 1886 se van a empezar a evidenciar los problemas económicos producto de este gasto excesivo que hacía el Estado para mantener los niveles de inversión, los niveles de gasto público que quería para lograr imponer su modelo. Y también van a aparecer los primeros focos de oposición. Bien, volviendo un poco a los problemas económicos, perdón, me salté una de las medidas que fue la ley de los bancos garantidos, en el cual el gobierno, el Estado Nacional, intentaba regular la cantidad de masa monetaria, y eso fue como un síntoma de los problemas económicos que empezaban a brotar ya para la presidencia de Juárez Selman. Problemas económicos que le van a traer los primeros focos de oposición, producto de la debilidad económica que había en su momento, que va a estallar en 1890 con la revolución del Parque y la caída de Juárez Selman antes de que terminara su mandato en 1890.
Recordemos que su mandato terminaba en 1892 porque había asumido en 1886 y los mandatos duraban 6 años en ese entonces. Y en este momento empezamos, o yo la sensación que tenía a la hora de leer los textos era que el Partido Autonomista Nacional empezaba a hacer malabares para mantenerse en el poder producto de la crisis económica. Es decir, le costaba o no lograba o tenía que hacer movidas medio raras para mantenerse en el poder políticamente producto de lo que golpeaba la crisis, y eso lo vamos a ver con la presidencia de Pellegrini, que asume en 1890 luego de que cae Juárez Selman por la revolución del Parque, eh, estimulada por Roca, pero no viene al caso. Luego en 1892 va el Partido Autonomista Nacional va a aliarse con Pellegrini y con Mitre, y Roca lógicamente, con lo que se llamó la tríada, es decir, los tres más grandes jugadores de la política, si se quiere, se van a aliar en este Partido Autonomista Nacional que estaba ya yéndose a lugares que no representaban tanto su modelo político-económico para mantenerse en el poder, una especie de coalición si se quiere, y incluso va a poner a Sáenz Peña, Luis Sáenz Peña, porque la oposición, es decir, el modernismo, va a proponer a su hijo Roque Sáenz Peña. Entonces pone a Luis Sáenz Peña Roca, que no tenía poder político, para anular y bajar la presidencia de precisamente su opositor. Luis Sáenz Peña, como dijimos, no tenía poder político, va a durar hasta 1895, el año en el cual asume su vicepresidente Uriburu, que tampoco va a tener poder político nuevamente, son cartones pintados básicamente, y va a gobernar Roca todo este periodo hasta 1898 desde el Senado. En el 1898 vuelve Roca, pero sumido en una profunda crisis económica. El hecho que termina de consumar esta crisis económica con política va a ser en 1901, cuando finalmente Argentina tiene que volver a pagar este capital de deuda externa, producto de la renegociación que había hecho Pellegrini en 1891 de dejar de pagar capital a 10 años. Y estos focos de oposición que habían aparecido en 1890 empiezan a ser muy fuertes con lo que David Rock llamó la política urbana, es decir, los sectores universitarios, los sectores urbanos que empezaban a manifestarse reclamando una nueva relación de la sociedad con el Estado. En ese entonces, en 1901, Pellegrini había firmado una renegociación que ponía los ingresos de la aduana como garantía de pagar los préstamos que debía la Argentina. La gente salió en manifestación en contra de esto porque generaba una amenaza para la soberanía nacional, y Roca, producto de esa manifestación, tiene que sacar esta cláusula, lo que genera la salida de Pellegrini de la coalición del Partido Autonomista Nacional y su aterrizaje en el modernismo. Estas son todos síntomas de desarticulación política que ya se van a evidenciar para 1904, cuando se presente Quintana al frente del Partido Autonomista Nacional, que era un mitrista, que fue aceptado por Roca por necesidades políticas. Roca no quería un mitrista al frente del gobierno, pero lo acepta con Figueroa Alcorta como vicepresidente. Bien, en 1906, ya 2 años después del gobierno, ocurre el hecho político que va a terminar de desarticular el tablero político, si se quiere, más tradicional en ese entonces, que era con la muerte de Quintana, el presidente, y la asunción de Figueroa Alcorta, la muerte de Mitre y la muerte de Pellegrini, dejando huérfano al modernismo. Figueroa Alcorta finalmente se va a encargar de terminar con la casta política tradicional, incorporando e interpretando muy bien el momento político que se vivía en los sectores urbanos, que reclamaban por una nueva relación de la casta política y el Estado en sí con sus gobernados. Entonces Figueroa Alcorta se va a encargar de desarticular todo lo que es el PAN, cerró el Congreso un año hasta que se elijan nuevas autoridades, y ya para 1910 vamos a tener la asunción de Luis Sáenz Peña, quien
se había tenido que bajar en 1892 producto de la postulación de su padre Roque por Roca y al frente del modernismo. Perdón, me olvidé de mencionar que Figueroa Alcorta va a retomar estas banderas del modernismo que había tenido Pellegrini antes de morir y un modernismo que reclamaba mayor transparencia, mayor democratización del proceso electoral. Y ya para 1910, cuando triunfa Luis Sáenz Peña, abanderado de este modernismo, se van a generar las condiciones para que se sancione la ley Sáenz Peña, la cual declaraba que el voto era secreto, obligatorio y universal, democratizando un poco o parcialmente más. Recordemos que todavía las mujeres, por ejemplo, todavía no votaban, democratizando parcialmente o un poco más el proceso electoral, medida que Roca ya no va a tener fuerza política para detener. Y bien, a modo de cierre, de palabras finales, consideré que fue como un lindo trayecto que elegí para encarar la totalidad de la materia. Y, y bueno, también agradecerles a los docentes y a las docentes, especialmente a Lucía, que fue la encargada de mi práctico, por haber llevado con tanta paciencia esta cursada tan particular. Muchas gracias.